Hola, muy buenas tardes. A nuestro grupo le tocó el tema del derrame de petróleo en el Golfo de México y nuestro grupo está conformado por Marcela Alejandra Serrano y Juan David Naranjo. Ahora pasaremos a una breve introducción de lo que es el problema. Ahora hablaremos de una breve introducción acerca de qué se trata el problema. El problema consiste en que el 20 de abril del 2010, una plataforma petrolera de la Bristol Petroleum o BP explotó matando a 11 de los trabajadores de la plataforma y vertiendo decenas de miles de barriles de petróleo en el Golfo de México. El pozo petrolero de la plataforma Deepwater Horizon de BP, situado a más de 1500 metros de profundidad, vertía anteriormente 675 y 13.495 toneladas de petróleo cada día en el Golfo de México. Este vertido supone un gran daño para las comunidades que vivían en esas costas y también significaba un gran daño a las frágiles marimbas y a las aguas del Golfo. Se calculó que la mancha de petróleo medía aproximadamente entre 210 kilómetros de largo y 113 kilómetros de ancho. Esto provocaba un gran impacto en las costas de Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida. El pozo estuvo vertiendo petróleo de manera continua, lo que esta suponía una amenaza para cientos de especies del Golfo de México, entre las cuales se encuentran algunas en peligro de extinción, como las ballenas, las tortugas marinas y algunas aves marítimas. Ahora se pasará a hablar de la causa del origen. El origen de este problema o este desastre es un equipo defectuoso en la plataforma petrolera BP causó, fue la que causó el derrame petrolero que expulsó 172 millones de galones de petróleo en el Golfo de México en el 2010. Este artefacto, un dispositivo de seguridad encima de la plataforma submarina, tenía varios defectos que no habían sido sometidos a pruebas eficaces y presentaba riesgos actualmente porque sigue siendo usada en algunas plataformas. El reporte de la Junta de Asuntos Químicos de Estados Unidos se concentra en la condición de la válvula de seguridad y atribuye las fallas a la mala gerencia y a los operarios que estaban en la plataforma en el momento del accidente. El dispositivo cargaba cables averiados en dos lugares distintos, tenían baterías gastadas y una tubería doblada. Desde ese tiempo se sabía que la válvula de seguridad no había funcionado en esas instancias, pero los problemas con esta válvula eran peores de lo que se creían, según el director del panel, Daniel Orwist, que dijo lo que dijo en una entrevista. Añadió que si siguen habiendo defectos en los dispositivos que se usan hoy en día y deben ser reparados si se quiere evitar que esto vuelva a suceder. Las válvulas de este tipo generalmente están conectadas a las tapas de los pozos petroleros submarinos. En este caso, en caso de emergencia, los dispositivos emplean diversos mecanismos como candados o tenazas para detener un derrame de petróleo y evitar que el petróleo surja del pozo hacia la plataforma. Pueden funcionar automáticamente o manual. La válvula que en este caso de la plataforma tuvo un fallo tuvo un fallo ya que tenía 9 años de antigüedad y tenía unos 18 metros de altura y pesaba unas 400 toneladas. Robert Bay, profesor de ingeniería experto en oleoductos de la Universidad de California
en Berkeley elogió el estudio y dijo que esas válvulas son uno de los botes salvavidas en, en el curso en el curso de emergencias, pero ya que son absolutamente necesarios. En ese caso comentó que esas válvulas estaban deterioradas, llenas de huecos. Como dije anteriormente, son esenciales porque en caso de emergencias, más no se utilizan para hacer la excavación, sino que se utilizan para medidas de seguridad y si hay un derrame se utilizan esas para poder detener el petróleo. El desarrollo de los hechos es el siguiente. Fue el 20 de abril de 2010 que las cosas cambiaron en el Golfo de México. La plataforma marina Deepwater Horizon explotó dejando 11 muertos y hasta ahora el mayor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos. A los 2 días de la plataforma se hundió. El pozo Macondo, a cargo de la firma British Petroleum o BP, produjo el vertimiento de alrededor de 4.9 millones de barriles de crudo en las costas de Luisiana, en Estados Unidos. Los efectos contra especie de la zona no pudieron ser controlados. A las playas llegaron pelícanos y tortugas empapados en petróleo y en crudo. Ocean también reportó la muerte de 170.000 tortugas, 800 aves y más de 8 millones de ostras. Se estima que para la industria pesquera de la zona hubo pérdidas de hasta mil millones de dólares y en el turismo se superaron los 500 millones. BP fue obligada a compensar a los damnificados en intento por varios meses intentó contener por varios meses el derrame. La petrolera tuvo que desembolsar 4.500 millones de dólares en un fondo fiduciario y los fueron restringidos los contratos durante 4 años. De este dinero se destinó 1.256 millones a una multa penal que la Casa Blanca destinó en su mayoría a mejorar el medio ambiente. La BP no llegó a dar explicaciones exactas de las causas de lo sucedido, a pesar de haber admitido la responsabilidad. A pesar de haber admitido la responsabilidad, lo atribuyó a decisiones tomadas por múltiples compañías y equipos de trabajo. En su momento, Transocean, empresa propietaria de la plataforma, criticó la reputación de BP y la causa de tener un diseño de un pozo fatalmente defectuoso. Ahora se pasará a hablar de la actualidad del caso. A pesar de sus grandes inversiones y grandes esfuerzos por limpiar el daño al ecosistema, no se ha podido hacerse en su totalidad, ya que según los cálculos de Ocean Creek, solo se logró recuperar un 20% del crudo vertido y del 80% restante, un 74% quedó depositado en el fondo del fondo marino. Se estima que desde la fecha el tiempo que durará la reconstrucción o el tiempo que pasará para poder arreglar o curar el medio ambiente de ese desastre tardaría aproximadamente unos 30 años desde la fecha del accidente. Autoridades ambientales como la Ocean Creek ha pedido durante estos 10 años la prohibición de exportación en estas zonas, pues según ellos no se está exigiendo las medidas de seguridad necesarias para estos procesos.
Cabe recordar que la exposición se dio un mes después de que el presidente de Estados Unidos del momento, Barack Obama, autorizó la exportación de petróleo y gas frente a las costas de Estados Unidos. A BP le imputaron 11 cargos, 3 de sus funcionarios fueron demandados, 2 de ellos fueron acusados de negligencia, ya que se encontraban en la plataforma cuando murieron los 11 empleados. A otros trabajadores pudo haber mentido a otros trabajadores por haber mentido a las autoridades policiales sobre el ritmo al cual el crudo aminaba de la fisura. En la historia de Estados Unidos, esta ha sido una de las demandas más costosas contra una empresa y la catástrofe ambiental más impactante. Ahora se pasará a hablar acerca de las consecuencias que dejó el derramamiento de petróleo en el Golfo de México. Se puede medir de dos maneras: el impacto ambiental y el impacto económico. En el impacto ambiental, se cree que el vertido de petróleo de la BP llegaría a causar daños a largo plazo en las costas de Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida, y que altere de manera irreversible el ecosistema de la zona del Golfo de México. Se trata de una zona de inmaculados ecosistemas y algunas de las reservas naturales más valiosas del país. El Golfo de México es el hábitat natural de cientos de especies y cada año unos 5 millones de aves marítimas atraviesan la región, según el periódico de Times-Picayune. La zona amenazada es una de las zonas de descanso para el 70% de las aves acuáticas del país, entre las que se encuentran el pelícano pardo, el ave oficial representativa del estado de Luisiana. Además, existen muchas especies en peligro de extinción que dependen del agua del Golfo de México, como la frágil población de atún rojo, 4 especies de tortugas marinas, 6 especies de ballenas, tiburones y delfines. Por parte del impacto económico, según informes de la Associated Press, los daños producidos por el vertido de la plataforma Deepwater Horizon de BP podrían pasar de los mil millones de dólares. Este desastre tendrá consecuencias muy importantes para las empresas de la costa que dependan de las aguas del Golfo, como lo son las granjas de ostras y gambas. Solo en el estado de Luisiana, las ventas de mariscos al por menor mueven unos 1.800 millones de dólares, las pescas creativas generan unos 1.000 millones de dólares y las pescas deportivas unos 757 millones cada año, además de los miles de empleos que dependen de estas empresas. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los principios éticos en los cuales se faltaron a causa del derrame de petróleo en el Golfo de México. Supone ser que la mayor problemática en estos casos es la negligencia en los controles diarios o permanentes que se deben hacer en la explotación de hidrocarburos y aún más en situaciones de alta mar, ya que los errores que llegasen a pasar los sufrirá directamente la flora y la fauna de las zonas aledañas al sitio de explotación de forma directa. Sin embargo, desde mi punto de vista, el error o la problemática más grande de esta situación es la inconmensurable necesidad de hacer dinero a toda costa, sin pensar en las consecuencias que pueden llegar a ocurrir. Realmente todo el dinero del mundo merece que la flora y la fauna de gran parte del continente sea arrasada. Esa es una pregunta que debemos cuestionarnos constantemente, mientras que la evolución del mundo debe llegar a preguntarse esto también, ya que la tecnología que tenemos está disponible en el mundo, da la solución a la necesidad de dicho combustible fósil, y creo que la explotación y desarrollo de energías limpias sería fundamental
para cumplir con la demanda ejercida por la sociedad a la explotación de petróleo. Los expertos en este caso en específico refieren que tendrá una recuperación lenta. Hablar de 50 años es un poco pronto, donde ciertos de generaciones quedaron vulnerables por la toxicidad directa del desastre, además de todos estos problemas económicos que se derivaron a partir del desastre, que realmente no implica en la industria del petróleo, sino más bien a campos importantes para la sociedad como pesca y el sustento de personas por medio del turismo. Ahora, apenas terminemos esta breve exposición, vamos a mostrar sobre lo que piensan unos expertos respecto al tema. Bueno, en este desastre hubo una clara falta de los dilemas éticos con el medio ambiente por parte de la industria petrolera, ya que uno de ellos es el mantenimiento de posibles accidentes de la explotación misma, además de respetar la vida de la flora y fauna de las zonas aledañas al lugar de la explotación. Esto es causado por la negligencia, como lo digo anteriormente, en el control de los procesos de explotación de la plataforma petrolífera. La empresa implicada en este accidente fue acusada de homicidio involuntario y aceptó todos los cargos impuestos por la Corte de Luisiana. Sin embargo, aceptar los cargos no es suficiente para poder justificar la negligencia expuesta anteriormente. Cabe resaltar de igual forma que la empresa cumplió con un dilema ético, el cual consiste en el control y mitigación de los daños medioambientales causados por dicho. Ahora vamos a brindar algunas soluciones o estrategias para contribuir. Entonces, desde el punto de vista técnico, la solución plausible para este caso serían los controles de seguridad y mantenimiento en los procesos que se realizarán en la explotación de hidrocarburos en alta mar, en forma de plataformas petroleras. Sin embargo, desde mi punto de vista se debiese empezar a reducir con la explotación de hidrocarburos, ya que a medida que pasa el tiempo, la sociedad va encaminando a la explotación de energías limpias y que se priorice esto en el futuro para el desarrollo total de nuevas tecnologías para la sociedad en general. Es decir, podemos contribuir por medio de biodigestores para generar un gas menos tóxico que se puede generar obtenido a partir de estas combustiones. Parte de las soluciones estratégicas, una de ellas brindadas por unas personas que fueron encargadas de esto, fueron contribuir y a coadyuvar tanto a través de sus actividades empresariales como mediante acciones específicamente destinadas a tales fines como el desarrollo económico, socioeconómico, tecnológico y social del país. Cumplir con la Constitución y leyes del país y conducir esas actividades de una manera que sea consistente con los altos principios de ética y moral. El respeto y apoyar y colaboración de las instituciones y autoridades legítimamente constituidas. Exponer abiertamente y claramente una amplia suposición en cuanto a tu ética, técnica y científica frente a los estudiantes. También promover la educación y conciencia ambiental en los funcionarios de la industria y la comunidad en donde se desarrollan sus actividades. Por otro lado, también se brinda el planteamiento y el procesamiento de acuerdo con pautas de respeto mutuo y búsqueda constructiva de soluciones, las cuales puedan llegar a presentarse comúnmente en las comunidades de zona de la industria donde se realizan las actividades. También divulgar y velar por el cumplimiento de ética. Y por último, promover el mejor uso del talento humano, respetar la libre asociación de sus funcionarios, promover el ambiente de trabajo seguro y sano, reconocer y respetar los usos, tradiciones y costumbres del país y diferentes. Y como conclusión, claramente hay que promover un desarrollo a un área más sostenible, el cual nos dé un fundamento para el desarrollo de alternativas más sostenibles con el planeta.